Rafael Correa le da con todo a Guillermo Lasso en CNN en español Ecuador. Vamos a ver. Tenemos el escenario de lo ocurrido hoy, expresidente, y su mensaje. Dice usted que es ilegal, pero está dentro de la Constitución. ¿Qué está pidiendo usted que hagan los ecuatorianos y cómo van a ser las próximas semanas en su país? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Un inmenso abrazo a toda América y al mundo entero. Hay algunas imprecisiones en lo que ustedes dicen, lo ponen a Lasso como una víctima de opositores que lo han acorralado, que no tuvo ningún minuto de tranquilidad. No es verdad. Él tuvo mucha tranquilidad. Al principio tuvo un proceso exitoso de vacunación contra el COVID, después de un gobierno desastroso de Moreno. Tuvo gran popularidad. Siempre ha tenido el apoyo obsceno de toda la prensa hegemónica, todos los grupos de poder, la misma embajada de Estados Unidos. Pero es tal el fraude democrático que representa con mentiras que son impensables en Estados Unidos. George Bush padre perdió las elecciones porque dijo que iba a bajar impuestos y lo subió, pero es porque no pudo hacer algo diferente. Acá descaradamente incumplido con todo. En menos de 2 años tiene 3, 4 escándalos, pero a nivel mundial de corrupción, pero algo impensable. Por ejemplo, Pandora Papers. Si el presidente Biden hubiese estado envuelto en Pandora Papers o el presidente Trump hubieran sido destituidos en Estados Unidos, acá lo encubrió todo el Estado. Entonces, el caos, la inestabilidad la ha creado él mismo por el gran fraude democrático que representa. Anticipar elecciones es una competencia presidencial, artículo 148. Nosotros mismos, en mi mandato, se hizo esa nueva constitución que es muy buena, con estas válvulas de escape para superar crisis política y fraudes democráticos como el de Lasso, ¿no? Porque también la Asamblea también puede llamar a anticipación de elecciones. ¿Cuál es el problema? Que la causal que invoca no existe. La causal, hay 3 causales, la tercera es conmoción interna. Eso no existe, no hay conmoción interna, no hay violencia, no hay protesta callejera. Lo que hay es un juicio político, un proceso de impeachment que consta en la Constitución con dictamen de la Corte Constitucional, y como no pudo comprar todos los votos en la Asamblea porque inmoralmente ha estado comprando conciencia, al verse acorralado ha llamado a muerte cruzada. Entonces la competencia la tiene, pero no existen las causales y probablemente la Corte Constitucional revierta esa medida. Usted fue condenado en Ecuador por presunta corrupción, recibió asilo en Bélgica, está pedido en extradición por Ecuador. Lenín Moreno, quien fue su vicepresidente, lo señaló usted de intentar derrocarlo en 2019. Ahora Lasso dice que usted está intentando derrocarlo. ¿Está usted detrás de esto? ¿Quiere usted que caiga Lasso para usted regresar a Ecuador y regresar al poder? Yo lo que quiero es que mi país salga adelante, y lo han destrozado, porque nuevamente es información bastante cegada la que tiene. Para empezar, ¿no? Con el asilo político de Bruselas, capital de Europa, creo que es game over, ¿verdad? Se demuestra que los corruptos siempre han sido ellos y que hemos sufrido una brutal persecución política. Yo no sé si usted conoce que la sentencia la sacaron horas antes de mi inscripción como candidato a elecciones del 2021. Con eso me impidieron regresar al país, hicieron presidente a Lasso, y que dice así la sentencia, es por instigación a través de influjo psíquico para una organización criminal que se dedicaba a los sobornos. Es decir, yo a través de influjo psíquico, como no tienen pruebas, dijeron que a través de influjo psíquico, eso dice la sentencia, manejaba una organización criminal dedicada a los sobornos. No hay organización criminal, no hay sobornos y por supuesto no creo que sea tan potente mi influjo psíquico. Pero parece que sí, porque también la protesta del 2019, cuando incumple su ofrecimiento Moreno de no elevar el precio de los combustibles y lo hace, y hay protestas indígenas, también soy yo el que estoy atrás y mi influjo psíquico es poderosísimo. Yo estoy al otro lado del planeta y desestabilizo a Moreno, desestabilizo a Lasso. La verdad es que los únicos que se desestabilizan por ser fraudes democráticos, por traicionar la confianza de la gente, son ellos mismos, porque han sido un desastre gobernante, ineptos, mentirosos, corruptos. ¿Quiere usted regresar al Ecuador? ¿Quiere volver a la presidencia? Y por supuesto que quiero regresar a mi patria. Volver a la presidencia no es un objetivo. Por si acaso, yo elegí libremente. Yo vine sin una infracción de tránsito a Bélgica. Con nos traiciona Moreno empieza la persecución, porque mi esposa es belga, mis hijas estaban estudiando acá. O sea, mi vida, parte de mi vida está acá, parte de mi familia. Pero obviamente regresar a ver a mi madre, etcétera, me encantaría el país, regresar a mi país por eso, y en estos momentos no puedo. Que yo sea presidente, ese no es el objetivo. El objetivo es sacar al país de su desarrollo. Íbamos en esa senda del 2007 al 2017, y por la traición de Moreno, por los intereses que se afectaron de las grandes élites, grandes medios de comunicación, ¿no?, aprovecharon esa traición de Moreno para destrozar todo. Le doy solo un ejemplo, usted lo puede verificar. Dejamos a Ecuador como el segundo país más seguro de América Latina, solo superado por Chile.
que tiene el doble de ingreso per cápita. Para nuestro nivel de ingreso per cápita, probablemente Ecuador era el país más seguro dentro de nuestro rango de ingreso de todo el mundo. Ahora somos de los más violentos de América Latina y continúa la tendencia, seremos los 15 más violentos del mundo. Esa es la destrucción que han hecho en 6 años por el odio, por la ineptitud, por la corrupción. Decía usted no tiene el poder psíquico para generar esta corrupción, pero ¿no es Rafael Correa una figura clave en la política ecuatoriana? ¿No responde la oposición en Ecuador a Rafael Correa? ¿No es usted todavía una figura que determina hacia dónde va un partido en Ecuador y por eso es que es vinculado con estos procesos? Por ahí estuvo un lapsus linguae, porque influjo psíquico para la desestabilización, que se sirvió para la corrupción. Para hacer desestabilización, miren, nosotros no utilizamos esos mecanismos. Nosotros somos un movimiento que además nuestra fuerza política no tiene una contraparte en capacidad de movilización. Y utilizamos, además que si la tuviéramos, de todos modos utilizamos los mecanismos institucionales. Se ha utilizado el juicio político que lo hemos promovido nosotros frente a los gravísimos casos de corrupción, pero escandaloso. Usted revise lo que ha pasado. Está envuelto el propio cuñado del presidente en narcopolítica. El mejor amigo del cuñado del presidente, que ponía ministros, ponía altos funcionarios, estaba vinculado con la mafia albanesa. Cuando le dictan orden de prisión se esconde y lo encuentra, quién sabe si la policía o la mafia albanesa lo tortura y lo matan. Todo eso ha pasado en Ecuador, es gravísimo. Nosotros lo que hemos utilizado es mecanismos constitucionales, como ustedes utilizaron contra Nixon. Si lo hace Estados Unidos está bien, pero hacemos nosotros conspiración, influjo psíquico y todo eso, ¿no? Que es el impeachment, juicio político, que consta en la Constitución, y con dictamen de la Corte Constitucional, que es contraria a nosotros, pero era tan indefendible el caso que tuvieron que aceptar el juicio. Para evitar ese impeachment es que inconstitucionalmente ahora Lasso llama a elecciones anticipadas, que es el mejor de los mundos, porque va a ser aplastado en esas elecciones, porque se resuelve de raíz el problema, pero tenemos que reconocer que no es legal, porque no están las causales que invoca el decreto ejecutivo de Lasso. Ni usted ni yo estábamos en edad para la época de Nixon, pero un dato histórico, Nixon no fue sometido a juicio político porque renunció antes de que eso ocurriera. Trump sí fue sometido, pero está haciendo también Lasso, pues, sometido evitar, dos veces. Presidente, usted ha dicho que es el momento de librarse de Lasso. Nixon, para evitar el impeachment, porque tenía perdido ya eso, renuncia. Pero no fue sometido a juicio político, no hubo impeachment. Llama a elecciones anticipadas, pero era el mismo proceso. Pero si lo hace Estados Unidos, que contempla la Constitución de Ecuador, y ahí entrará, usted dice, aclara muy bien, la Corte entrará a definir si lo que se ha hecho es viable o no, pero Ecuador ya entró en un momento en que la Asamblea está disuelta. Usted ha dicho que es el momento para recuperar al país y librarse de Lasso. ¿Qué le está diciendo a la gente y cuál es el mensaje a los ecuatorianos que nos ven ante el temor que hay de que empiece la violencia y que, como ocurrió en el Perú, por ejemplo, muchos pierdan su vida en una batalla política? Por el contrario, la Constitución tiene mecanismos, válvulas de escape para evitar esa violencia, porque Lasso es el presidente más impopular de América Latina y los más impopulares de la historia de Ecuador, es un caso único, ¿no? En menos de un año ya tenía índices impensables de falta de apoyo popular. En este momento debe tener 12, 13%, menos, todavía 8% de aceptación. Mire, para dejar muy claras las cosas, ¿no? Las elecciones yo creo que es la solución más integral, porque con el juicio político lo reemplaza el vicepresidente, que es lo mismo que Lasso. Con las elecciones anticipadas tenemos nuevas elecciones presidenciales y legislativas, y hay un viento fresco, ¿no? que evitará todas estas tensiones. Sin embargo, no es constitucional el llamado a esas elecciones. Es la diferencia entre lo bueno y lo correcto. Lo mejor, lo bueno, son las elecciones. Lo correcto es respetar la Constitución y no se le está respetando. ¿Y qué creemos que va a pasar? Yo no creo que haya violencia en las calles, precisamente si se continúa con el juicio político o con las elecciones anticipadas, porque la gente sabe que tiene esa fuerte salida, que es el voto popular. ¿Qué le dice usted a sus seguidores hoy sobre cómo se debe desarrollar esto? ¿Usted le está pidiendo que salgan a las calles? ¿Usted le está pidiendo que se manifiesten en las calles? ¿Qué les está pidiendo? Le estoy diciendo exactamente lo contrario, que incluso no tenemos capacidad para eso. En todo caso, nosotros somos muy respetuosos de la institucionalidad. Nosotros mismos hicimos esta Constitución que permite salidas democráticas, constitucionales y pacíficas a esta crisis.
Y una de esas salidas son las elecciones anticipadas. Por eso creo que es el mejor de los mundos, para el país y para nosotros como principal fuerza política. Lasso será aplastado en esas elecciones, pero con la ética política que nos caracteriza, tengo que decirle, pese a que es lo que más nos conviene, que no es constitucional el llamado a esas elecciones, porque la causal que invoca Lasso no existe, conmoción interna. Lo que existe es un juicio político perfectamente constitucional, con aprobación de la Corte Constitucional, que sencillamente lo iba a perder Lasso. Eso lo determinará la Corte, que es quien debe dirimir si esto es o no, esa es su opinión. Si vienen elecciones, los tiempos no darían para que usted regrese a ser candidato. No me cambie las cosas, no se trata de No le he cambiado nada, usted acaba de decir que es inconstitucional, pero usted como periodista y revise si hay conmoción interna. De hecho, hay 2 sentencias de la Corte Constitucional que describe lo que es conmoción interna, que esté en los periódicos, que haya violencia, eso no existe. Es evidente. Pero usted mismo ha dicho que la Corte Constitucional es la que va a revisar y va a determinar. La Corte Constitucional va a revisar. No me diga que son opiniones subjetivas. Que la Corte, que además es cómplice de Lasso, diga que sí hay conmoción interna y se llama elecciones presidenciales, no hace verdad una mentira. No existe conmoción interna en Ecuador. Cualquier periodista lo puede verificar. Pero si usted respeta la institucionalidad, ¿por qué descalifica a la Corte? Porque usted no sé si usted conoce la historia, el problema es que no está enterado. En 2018 hubo una consulta absolutamente inconstitucional que fue un golpe de Estado con la cual se tomaron todas las autoridades de control, todas las cortes. Esa corte viene a ese proceso viciado, son jueces que vienen de procesos tremendamente cuestionables, como la fiscal, como Contraloría, fueron puestos ahí solo por odio a Correa, para perseguirnos a nosotros, y de constitucionales no tienen nada, pero lamentablemente desconoce los procesos previos que ha sufrido Ecuador. Revise lo que hicieron en el 2018. Nombraba un consejo que se llama de participación, que destituyó a la Corte Constitucional, que no se puede destituir, declararon vacancia constitucional. Imagínense que Estados Unidos se quede sin Cortes Supremas 6 meses, declararon 6 meses de vacancia constitucional y luego pusieron jueces a su gusto de manera bastante tortuosa. Yo sí conozco lo que ha pasado en el país y puedo decirle que esa Corte Constitucional es totalmente sesgada. Lo que viene, ¿tiene candidato o candidata para las elecciones? Si eventualmente se dan las elecciones, ¿aspiraría usted a hacerlo? Los tiempos no darían, porque así usted diga que este es un proceso que fue montado en su contra, tendría que resolverlo para poder regresar al país y hacer campaña. Pero por supuesto, me quitaron los derechos políticos, en principio por 25 años, luego lo redujeron a 8 años. Eso se le va a derrumbar más temprano que tarde. Lo importante no es que yo sea candidato, lo importante es vencer en esas elecciones y retomar esa senda de progreso que hubo durante mi gobierno del 2007 al 2017. Creo que es prematuro para hablar de candidaturas. Primero tendrá que definirse, tendrá que evacuarse esas peticiones que se han hecho a la Corte Constitucional, ver si el proceso sigue o, si dice la Corte, no existen las causales para anticipar elecciones, que se continúe con el juicio político. Entonces, que se aclare ese panorama para luego ya hablar más concretamente de candidaturas. Entonces queda claro que usted va a esperar lo que diga la Corte y dependiendo de lo que diga la Corte, si no, se va a definir esto en elecciones y espera que quienes lo respaldan adelanten esta campaña y derroten a Lasso en las urnas, no en las calles. Pero dale con lo de las calles, nosotros no tenemos esa capacidad de movilización, es el movimiento indígena. Lo que pasa es que si llegan marcianos, esta gente tan mediocre que dice que Correa también envió a los marcianos y por medio de influjo psíquico, dicho sea de paso. Nosotros hemos ganado elecciones tras elecciones y le seguiremos ganando y utilizando la institucionalidad que tiene el país, lo poco institucionalidad que queda, lo seguiremos derrotando, fiscalizando, ¿no? Y demostrando pues el fraude democrático que han sido por el bien de la democracia. Porque como les decía, no es el que aplica la fiscalización, el control político, el impeachment, ¿no? Constitucional, el que está desestabilizando. Es el que generó ese ambiente. Y ese ha sido el presidente Lasso, que ha destrozado el país, ha mentido en todas sus propuestas y está implicado en por lo menos 3 o 4 casos de corrupción de nivel mundial. Para terminar, presidente, nuevamente su país en una situación de inestabilidad y de crisis. ¿Qué es lo que viene ahora para Ecuador? Y usted me dijo al principio que usted no tenía nada que ver con esto, pero al final dice que ustedes están llevando esto a cabo. Entonces, al fin, ¿cuál es la respuesta? El juicio político es público y notorio porque nosotros lo promovimos. Usted está insinuando que las protestas de junio, en octubre del 2019, eso eran otros movimientos. En la del 2019 participamos. No, yo no he insinuado nada. Yo en junio ni siquiera participamos. Pero en todo caso,
¿qué es lo que, o sea, hay que decir la verdad, toda la verdad, toda la verdad? Claro, han destrozado el país estos 6 años y por eso el país está en crisis política, por eso hay tremenda inestabilidad. Moreno tuvo 4 vicepresidentes, ¿no? Porque destrozó todo. Pero también hay que decir que en los 10 años de mi gobierno, cuando le ganamos 14 elecciones, cuando fui reelecto 3 veces consecutivas, en 10 años hubo un presidente, solo 2 vicepresidentes y una estabilidad maravillosa. Y democracia, libertad, prosperidad. Son ellos los que han destrozado el país. Ya no tapemos el sol con un dedo. Son ellos los que han provocado esta crisis terrible. ¿No hay nadie diferente a Rafael Correa que pueda llevar los destinos de Ecuador? El proyecto político, no se trata de una persona, el proyecto. Pero ese proyecto de soberanía, dignidad, prosperidad lo destrozaron porque les afectaba el bolsillo. Porque han estado acostumbrados a dominarnos 2 siglos y a nosotros no nos dominaron. Porque hasta tuvieron que pagar impuestos. Porque hasta tuvieron que tratar decentemente a sus empleadas domésticas. Porque les prohibimos, por ejemplo, que si quieren ser candidatos tengan cuentas en paraísos fiscales. Pese a eso, Lasso las tuvo y engañó, ¿no? Entonces, como no nos controlaban, hay que destrozar todo y volver al sistema de siempre que nos ha tenido 2 siglos en el subdesarrollo. No se trata de una persona, se trata de tener proyecto país, proyecto nacional. Y la misión y la obsesión de todo político latinoamericano sano debe ser finalmente superar el subdesarrollo, porque no hay ningún país latinoamericano que haya logrado el desarrollo económico. Obviamente, el presidente Correa le dice de la A a la Z a Guillermo Lasso. Y así tiene que ser, como tienen que ser los líderes que buscan mejores días. Rafael Correa dice, y le dice cuando le preguntan, ¿usted quiere volver para ser presidente? Señor, quiero volver a mi patria para ver a mi madre, para ver mi tierra, para pelear por ella. Qué buena situación de nuestro presidente.